Con el nombre de Allah, que la paz sea con su profeta Muhammad, todos sus profetas y mensajeros y todos aquellos que siguen su guía hasta el día del juicio final. Mis queridos hermanos, todavía estamos con el libro Guía para el Nuevo Musulmán, el último capítulo de tu nueva vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el Islam de los niños. ¿En qué caso se consideran los niños como musulmanes? Ese es un tema que en realidad necesitamos saber. Dice aquí el autor: todos los seres humanos nacen en un estado de pobreza y creencia natural en Allah. Y las creencias de las religiones, las otras, quiere decir las otras religiones aparte del Islam, solo les llega a través de la educación de sus padres. Dijo el mensajero de Allah, que la paz sea con él: todo niño nace en un estado de creencia natural en Allah y son sus padres los que lo hacen judío, cristiano o zoroastriano. Entonces, sí podemos hablar, el ser humano sin ningunos efectos exteriores cree por naturaleza la existencia de Dios, la existencia de un solo Dios. Esa es la creencia natural que tiene el ser humano. Pero por causa de otros efectos exteriores, que son los mismos padres, la comunidad, los que hacen cristiano o judío o zoroastriano o cualquier otra, o pertenecer a cualquier otra religión. Entonces, el Islam sí coincide con la naturaleza humana. Por eso escuché a un sabio que dice, usted cuando invita a alguien al Islam, debe saber que usted tiene un soldado que te está ayudando, un asistente. ¿Quién es asistente? Es el innato. Innato quiere decir la naturaleza humana normal, el innato natural humano de este señor que inclina hacia el Islam, que esto le satisface, que esto tiene hasta respuestas lógicas y también coincide con su alma. Bueno, después dice el autor: a los niños no musulmanes y a aquellos que mueran sin conocer el Islam, es a Allah a quien le corresponde juzgarlos en la otra vida. Él es quien conoce lo secreto y lo más oculto. Aquí dice lo oculto. No, en árabe dice lo más oculto, ¿sí? Secreto y lo más oculto que el secreto, que hasta las cosas que uno mismo puede pensar, o como dicen los sabios, nosotros podemos tener algunas cosas, nosotros mismos no estamos enterados. Algunas cosas, aún uno cuando va, por ejemplo, a un psiquiatra, le puede contar algunas cosas. Entonces el psiquiatra le pregunta: ¿tu papá solía hacer tal cuando tú eras niño? Dice que sí, ¿cómo sabe? Entonces el psiquiatra se enteró de unas cosas que el mismo ser humano no sabía, que está actuando en base de aquellos sucesos que pasaron en su vida. ¿Qué imaginarse? Es un ser humano, su conocimiento es muy limitado, es el psiquiatra. Imaginamos ¿qué imaginamos del conocimiento absoluto de Allah, glorificado sea? Entonces dice acá que él les conoce lo secreto y lo más oculto, y él jamás es injusto con nadie. Por eso los probará en la otra vida. Quien supere la prueba entrará al paraíso y quien no entrará al fuego. Se le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre los niños de los no musulmanes y él respondió: Allah sabe qué habrían hecho al crecer cuando los creó. Quiere decir, el niño de uno no musulmán que murió siendo niño, ya antes de llegar a la pubertad, entonces no es todavía responsable de sus actos. Uno, ¿a qué edad se pone como adulto en el Islam? No al llegar a 18, sino al llegar a la pubertad. Signos de pubertad, por ejemplo, como crecer el vello pubis, o crecer también vello en las axilas, o para las chicas para cuando se menstruan, o el niño cuando le sale como una polución, cuando tiene una polución nocturna o algo así, entonces se le sale semen. Entonces ya todos esos son signos de su pubertad. Si no tiene ninguno de esos signos, entonces al llegar a 15 años lunares, que es un poquito, 14 y pico de 15 años gregorianos, ahí se considera como adulto en el Islam, es responsable de todos sus actos. Entonces, si el niño muere antes de llegar a la pubertad, sus padres se negaron a creer, digamos, ellos merecen el castigo de Allah. Él también no. Él no, porque murió siendo niño. Entonces, cuando fue preguntado al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre este asunto, él dijo: Allah sabe qué habrían hecho al crecer cuando los creó, ¿sí? Entonces, Allah les va a poner a prueba el día del juicio final. Si ellos pasan esta prueba, irán al paraíso. Si ellos no pasan esa prueba, irán al infierno. También cada persona que no escuchó nada del Islam,
Llegarán, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, 4 tipos de personas que discutirán con Allah el día del juicio. Uno va a decir que él era loco y no entendía el Islam. Otro va a decir que él era un anciano de mucha edad y cuando llegó el mensaje del Islam ya no lo entendía bien. Otro va a decir que a mí no me alcanzó nunca el mensaje del Islam. Entonces Allah les va a preguntar, si ahorita les voy a ordenar cualquier cosa, ¿me van a obedecer? Dirán que sí. Entonces les ordenará entrar al infierno. A quien acepta y va a entrar al infierno se convierte en el paraíso. Y a quien no acepta ingresará entonces al infierno. Es una prueba como dura, porque ellos ahorita, nosotros creemos en lo oculto, ¿sí? Pero esta gente, esta prueba va a ser ya en el día del juicio final. Ellos hablaron con Allah directamente, ellos ya vieron todo, ya no van a creer en el oculto, deben creer en lo que están viendo. Entonces deben hacer caso, deben obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala en cualquier cosa que les ordena hacer, ¿sí? Otro punto muy importante, ¿cierto? La única religión para nosotros como musulmanes, esto en realidad existe casi en todas las creencias. La única religión que es aceptable, como dice el Corán, es el Islam ante Allah subhanahu wa ta'ala. Es la única religión de todos los mensajeros y los profetas, ¿sí? Quien rechaza el Islam, entonces tendrá el castigo de Allah. Pero quien rechaza, después de haber escuchado del Islam de forma correcta, ¿sí? No es cualquiera que no ha sido musulmán. Entonces, quien escuchó del Islam de forma correcta, comprensible para él, y lo rechazó, entonces esta persona sí tendrá el castigo de Allah por haber rechazado la verdad. Porque el Islam, cualquier persona, como hablamos antes, con el mínimo esfuerzo y la mínima sinceridad, si quiere llegar a la religión verdadera, sin la mínima duda, va a ser musulmán. Y va a ver que esta es la religión de Abraham, de Noé, de Jesús, de Muhammad, de todos sus profetas y mensajeros, que la paz sea con todos ellos. Bueno, aquí dice, después el autor, ¿cuándo podemos considerar a los niños no musulmanes como musulmanes en este mundo? Se dan varias situaciones para afirmar que un niño hijo de no musulmán es musulmán. ¿En qué casos el hijo de no musulmán se considera musulmán? Primero, cuando sus padres entran al Islam, puesto que el niño sigue la religión de sus padres. No, dice en árabe exactamente, la traducción aquí no era tan precisa. Sigue la mejor religión de sus padres en caso de diferencia. Es decir, si el niño o ambos padres aceptaron al Islam, él también se considera como musulmán. Si uno de los dos, sea el padre o sea la madre, aceptó el Islam, entonces el niño lo sigue porque el niño sigue a la mejor religión de sus padres en caso de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le vamos a mandar al paraíso, nosotros no tenemos autoridad para eso. Es decir, simplemente el musulmán cuando muere tiene una forma de tratarlo, tiene una forma, por ejemplo, debemos hacer la oración fúnebre por él, debe estar enterrado en un cementerio islámico si existe, un cementerio donde están enterrados solo los musulmanes si existe, lo deben hacer el ghusl, que es el baño cuando muere, le vamos a hacer los ritos islámicos con respecto a su funeral. Eso es lo que quiere decir, se considera como musulmán. Pero nosotros no tenemos autoridad para mandar a nadie, ni al paraíso, ni al infierno. Bueno, mis queridos hermanos, y otra cosa también, siga a sus padres quiere decir que este niño ya se considera musulmán, ya no hace falta, no necesita ponerse a esta prueba que nos dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el otro hadith. Entonces él se considera como musulmán por la bendición de sus padres. Y Allah subhanahu wa ta'ala no es injusto con nadie. Allah no va a mandar a unas personas buenas al infierno y otras malas al paraíso. Eso no va a pasar. Él nos creó. Él no tiene ningún parentesco con ninguno de nosotros. Él nos trata en base de lo que nosotros hacemos. Él nos mostró el camino del bien, el camino del mal. A quien escoge el camino del bien va a tener su recompensa. Y a quien escoge el camino del mal va a tener también su castigo. Bueno, mis queridos hermanos, entonces ese es el primer caso en el cual el niño de los no musulmanes se considera como musulmán. Segundo caso, cuando un niño con capacidad de discernimiento entra al Islam por su voluntad, aunque no entren al Islam sus padres. Ya que un día el profeta sallallahu alaihi wasallam fue a visitar a un joven judío que era su empleado, porque estaba enfermo. El mensajero de Allah se sentó cerca de su cabeza y le dijo: entra al Islam. El niño miró a su padre que estaba con ellos, y este le dijo: obedece a Muhammad.
y el niño entró al Islam, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam salió de la casa, dijo: alabado sea Allah que lo ha salvado del fuego. Quiere decir, si el niño tiene capacidad de discernimiento. Hay niños antes de la pubertad. Normalmente, dijeron los sabios, al llegar a los 7 años, por ahí en esta edad, hay niños que pueden discernir antes. Quiere decir entender bien. Tú lo puedes decir una cosa, él entiende el tema, esa es la forma. Puede razonar, puede discernir. Entonces, si un niño, digamos de 8 años, de 10 años, de 11 años, y no alcanzó la pubertad, y él escogió ser musulmán, aunque sus padres no acepten el Islam, él se considera como musulmán. ¿Qué quiere decir se considera como musulmán? Entonces creemos que él, inshallah, merece ir al paraíso y le debemos hacer todos los ritos islámicos en su funeral. Bueno, mis queridos hermanos, entonces aquí el autor nos cuenta este hadith que fue el profeta sallallahu alaihi wasallam. Había un niño que le estaba ayudando en la casa, que era su empleado, un niño judío. El profeta sallallahu alaihi wasallam vio que él no vino hace tiempo, fue para preguntar por él, como él solía su comportamiento tan bonito, estar muy sutil con la gente, ¿sí? Y con quien sea, darles mucha atención. Entonces fue el niño para visitarlo, lo encontró muy enfermo, ya casi en la agonía. El profeta sallallahu alaihi wasallam le estaba invitando para entrar al Islam. El niño estaba como indeciso, miró a su padre, que es judío como él, ¿cierto? Le dijo: haz caso, obedece a Muhammad, obedece a Abu al-Qasim, que es el apodo del profeta sallallahu alaihi wasallam, un apodo del profeta sallallahu alaihi wasallam. El niño se hizo musulmán, poco tiempo murió después. El profeta sallallahu alaihi wasallam salió muy feliz que él se hizo musulmán y murió como musulmán, y así inshallah entrará al paraíso. Como los niños pequeños ya no son responsables de sus actos, en caso que hagan un pecado, o cualquiera, hasta cuando entra al Islam se le borran todos sus pecados anteriores. Entonces esto se hizo musulmán y de una murió, entonces significa que encontrará con Allah sin ningún pecado e irá directamente al paraíso, inshallah. El autor aquí resumió los casos en un esquema buena, ¿sí?, que nos facilita. Dice aquí: ha entrado, ¿en qué casos el niño se considera musulmán? Si han entrado sus padres al Islam, o uno de ellos sí se considera musulmán y será tratado como tal. En el segundo caso, ha entrado al Islam por sí mismo, independientemente de lo que piensen sus padres. Es mejor decir, aun si los padres, o independientemente de la creencia de sus padres, de lo que piensen sus padres, si están de acuerdo, de pronto se entiende de esa forma, si están de acuerdo o no están de acuerdo. No, ese es el tema. Independientemente de sus padres, quiere decir, él se hizo musulmán solo, y sus padres no son musulmanes. En este caso se considera como musulmán si discierne y sabe lo que hace, y merecerá el paraíso de acuerdo al consenso de los sabios de musulmanes. Si sus padres, ninguno de ellos se hizo musulmán, él tampoco se hizo musulmán el niño, entonces los niños, hijos de los no musulmanes, son considerados como sus padres en esta vida. Es a Allah quien le corresponde juzgarlos en la otra. Él es quien sabe lo secreto y lo más oculto, y él jamás es injusto con nadie. Allah los probará en la otra vida. Quien supere la prueba entrará al paraíso, quien no entrará al fuego. ¿Qué quiere decir? Los consideramos como sus padres. No lo vamos a hacer los ritos islámicos. No va a ser este niño, no va a ser enterrado, no va a estar enterrado en un cementerio islámico, etc. Eso es lo que quiere decir. Pero vuelvo a decir, no significa que nosotros lo vamos a mandar al infierno. No es decir que él va a ser enterrado según los ritos de sus padres, si era cristiano o judío o cualquier otra religión, y ante Allah subhanahu wa ta'ala le va a poner Allah a prueba. Si lo pasa, irá al paraíso; si no, irá al infierno. Que Allah nos acerque del paraíso, y cada obra que nos lleva al paraíso, que nos aleje del infierno, y de cada obra que nos puede llevar al infierno, digo mis palabras y pido perdón para mí y para ustedes, que Allah los recompense. Inshallah vamos a seguir con nuestros temas. Assalamu alaikum wa rahmatullah.